Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Hermanos, sean todos bienvenidos. Hermosa mañana de domingo. Hermosa mañana de domingo aquí. Tenemos la dicha de poder reunirnos una vez más. Estamos iniciando una vez más este servicio dominical, esperando que nuestro Dios derrame de bendición sobre su pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Para las personas que nos están mirando a través de Facebook, les damos la bienvenida para que también al conectarse con nosotros puedan compartir, escuchar la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno. Tenemos invitados especiales. Tenemos a nuestros pastores de regreso. Bendito sea Dios. Pastor Rubén Ariola y su familia nos acompañan de la iglesia Melrose Park. Sean ustedes bienvenidos. Iglesia Casa de Vida les da la bienvenida como hermanos en Cristo. Estamos contentos por su presencia. Esperamos que hoy el Espíritu Santo se mueva y también queremos escuchar palabras de nuestro Dios. Aleluya. Pastores, hermana Shirley, hermano, pastor, regocijado mi Dios de verlos nuevamente con su sonrisa aquí resplandeciendo. Es un placer tenerlos de regreso, hermanos. Que todos ustedes hayan tenido una excelente semana. Esperamos en Dios y todos aquellos que tuvimos problemas, yo creo que todos, ¿verdad? Alguna situación, alguna vez te has sentido triste, alguna vez te has sentido solo, no tienes fuerza, sientes que las cosas no funcionan. A mí me ha pasado muchas veces. Precisamente ayer en mi trabajo nada me funcionaba, hasta la impresora en el trabajo dejaba de funcionar cuando yo la ayudaba. Pero el Señor es bueno. Nuestro Dios siempre encuentra la manera de recordarnos su amor, su grandeza para con nosotros, aunque nosotros tendemos siempre a dudar, a refunfuñar, a tener siempre duda, preguntas hacia Dios. ¿Por qué? Mas sin embargo nuestro Dios, a veces suave, a veces fuerte, pero siempre nos recuerda quién es Él. Me gustaría, hermanos, que por favor leyéramos la palabra de nuestro Dios en el libro de Isaías para iniciar este servicio. Bienvenidos a todos los que acaban de llegar. Los estábamos esperando, no podíamos empezar sin ustedes. El libro de Isaías en el capítulo 40, por favor, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 40. Son varios versos. Yo quería leer solamente un par de versos, pero no podía cortarme porque todo lo que habla este profeta, las palabras de nuestro Dios a través de estos versículos son impresionantes. Isaías capítulo 40, del versículo 21 hasta 31. Vamos a leerlo, dice de esta manera. Nuestro Dios hablando, en el nombre sea de nuestro Dios. Aleluya, dice así: ¿acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo
y mire los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuráis? ¿Por qué murmurás, Jacob? ¿Por qué refunfuñás, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado. Escucha, iglesia. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aleluya, palabra de Dios. Oh Dios, venimos ante tu presencia, mi Padre. Venimos cansados y fatigados, pero en ti ponemos nuestro corazón, nuestra fe, nuestra esperanza. No tenemos más que ofrecerte, Dios. Aleluya. Pero venimos sedientos de ti, humillados ante tu presencia. ¿Qué mejor lugar que estar a tus pies? Por favor, Padre, recibe esta adoración. Hoy queremos adorarte. Hoy queremos aprender de ti, Señor. Iglesia, Casa de Vida, necesita de ti. Por favor, Dios, muévete alrededor de nosotros. Espíritu Santo, muévete en tu iglesia. Toca cada corazón. Restaura, sana, levanta, por favor, mi Dios. Oh Dios de la creación, en ti confiamos, mi Dios, y a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, mi Dios. Amén. Hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a empezar adorando a nuestro Dios. Esta alabanza. Hosana, Hosana a nuestro Dios, Jesucristo el Rey. Te adoramos, Padre. Si te sabes la canción, canta, hermana. Ayúdanos con tus palabras. Gózate, gózate, aleluya. Adoramos, Padre.
Una vez más, a todos nuestros hermanos que acaban de llegar, sean todos bienvenidos. Iglesia Casa de Dios les da la bienvenida una vez más. Amigos en Facebook, los amamos, que el Señor los bendiga. Welcome everybody back there. I'm sorry, I didn't see you guys. You guys more than welcome. Today, one more time, let me introduce to the people who just got here, Pastor Ruben Arreola from Metro Park Church. Nuestro pastor, todos bienvenidos hermanos. Aleluya. Sigamos adorando a nuestro Dios. Como se los decía al principio, esos momentos de duda, ¿verdad? ¿Cómo podemos luchar contra eso? Pues solamente hay un lugar. Solamente hay un lugar en donde podemos hacer eso. Ese lugar es el secreto entre tú y nuestro Dios. Cuando estás de rodillas. Cuando estás de rodillas. Ese lugar es en donde el Señor Dios Todopoderoso está esperando a ti. Vamos a cantar esta alabanza. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre.
todos lo vemos solo a Él. Como su iglesia, dilo. Levanta tu voz, iglesia, que te escuche el cielo. Ante tus pies estamos, oh Dios. Oh Dios de la creación, Dios de Israel, Dios del universo. ¿Quién como tú, oh Padre? ¿Quién como tú, mi Dios? Que puedes contar las estrellas una por una y todas por su nombre. Señor, escucha a tu iglesia en este momento. Sana corazones. Levanta, Señor, al caído. Restaura al cansado, mi Dios. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú, mi Dios. Mi fe está en ti, Padre. Mi fe está en ti y en tu salvación, Padre. Mi fe está en ti. Hoy nos rendimos ante tu presencia, mi Dios. Hoy declaramos que nosotros sin ti no somos nada. Confesamos, mi Dios, que solamente contigo, solo contigo, Señor, tenemos esa razón de existir. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, mi Dios, Espíritu Santo, muévete. Hoy nos rendimos ante ti. Digo, iglesia, levanta tu voz. Mis brazos abro a ti, mi Salvador, hoy me rindo. Diga fuerte. Mi fe está en ti, tu
sabemos, Él está en tu corazón. No necesitamos este lugar, donde quiera que estés. Tú que nos miras a través de Facebook, el Señor está trabajando en este momento. Nuestro Dios es bueno. Aleluya. Sigamos adorando a nuestro Dios, hermanos. Esta alabanza ha sido inspirada en cada uno de nosotros. Porque nunca falta ese momento, ¿verdad?, en el que nos sentimos atrapados. ¿En medio de qué? De circunstancias, cansancio, trabajo, familia, amigos. Todo nos atrapa. Pero hay uno que nos puede liberar. Hay uno que nos puede liberar. No necesitamos alejarnos de nada de eso. Pero Él nos puede dar la libertad. Esa libertad tan necesitada en estos tiempos en donde todo va tan rápido, en donde todo es tecnología, en donde la gente se aparta. Pero gracias a Dios hemos aprendido aquí en Iglesia Casa de Vida en que la convivencia entre hermanos, aquí en medio de esta iglesia, cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y llenos del Espíritu Santo, es lo que nos llena. Y muchas veces nos ayuda a liberar ese estrés, ese cansancio, ese fatigo de toda la semana. Hoy estamos aquí y vamos a decirle al Señor: aquí estoy, Señor, escucha mi adoración, escucha mi plegaria, escucha mi oración. Quiero que sepas que Él conoce tu petición antes de que la oración sea elevada. Y vamos a seguir hablando a nuestro Dios, mi libertador. Aleluya. Adoramos, mi Dios.
traes a este lugar, Señor. Aleluya, a ti es la alabanza, mi Dios, a ti es la honra, la gloria. Iglesia, adora a tu Creador. Iglesia, adora a tu Creador. Aleluya, nuestro Dios es bueno. Wow, me está hablando muy rápido. Hermanos, me gustaría hacer una pequeña pausa en este momento antes de pedir las ofrendas. Hoy, mañana en la madrugada, mi sobrino David parte para México. Quiero pedirles a todos ustedes que lo mantengan en sus oraciones. Él regresa en un mes, va a visitar a sus padres, a su hermanito recién nacido. Por favor, mantengan sus oraciones. No sé cómo lo vamos a hacer porque todas esas letras, todos esos backgrounds que vemos aquí en pantalla, pues él se encarga de la transmisión, él se encarga del audio, él se encarga del visual. Entonces estamos en problemas. Vamos a ver quién nos puede ayudar, a ver si hay algún valiente. Pero ya, pastor, me gustaría pedirle por favor si pudiera elevar una oración por David, que ha sido y es un buen muchacho, pidiéndole a nuestro Señor que el Señor lo guíe y lo bendiga y lo pueda bendecir su salida y su entrada, que lleve bendición a su familia y en México. Gracias, David, por todo lo que haces por la iglesia. El nombre de David es un gigante, ¿verdad? Y eso es lo que ha sido él en medio de nosotros en poco tiempo. Y Dios lo mandó aquí con nosotros. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesucristo, traemos a David delante de tu presencia, pidiendo, Padre, que lo lleves bajo tu todopoderosa mano. Que lo guíes ahí con sus padres, Señor, y cuando él parta para estar con los Marines, Señor, que lo uses ahí también, poderosamente. Bendice el tiempo que va a pasar con sus padres, sus familiares y el Señor que va a conocer. Padre, manifiéstate como solo tú puedes hacerlo. Te damos gracias desde ya por las victorias que David va a tener en su vida. Pedimos, Señor, que él pueda regresar acá con nosotros. Podamos seguir disfrutando de su vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias por tu servicio. Se va a México un mes y regresando se va a California ¿cómo se dice? Join Marines, a servir con los marinos, la Marina Armada de los Estados Unidos. Que el Señor te bendiga, hijo. Que el Señor te bendiga mucho, David. Vamos a entonar una alabanza más, pero ha llegado el momento, hermanos, de colectar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Hagámoslo con un corazón alegre, contento, porque todo lo poquito que podamos dar es para la obra de nuestro Dios. Que el Señor nos multiplica y que el Señor te bendiga de antemano. Vamos a entonar una alabanza más, hermano. Te adoramos, mi Dios. Te adoramos, Padre. Aleluya.
Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí presente y has escuchado la alabanza de tu pueblo. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, has permitido recolectar esta ofrenda, este diezmo. Bendice, Señor, a la hora de él. Y bendice a todo aquel, Señor, que en este momento tenga necesidad. Por favor, confiamos en ti, Señor. A ti te pertenece todo. ¿Qué podemos darte, mi Dios? Pero es poco, Señor, que traemos aquí. Por favor, bendícelo y multiplícalo. Permite que tu iglesia siga trabajando y que siga siendo usado de la mejor manera, de la manera que tú quieres, Dios. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Nuestro pastor Neftalí nos trae unas palabras en este momento y continuaremos con la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Solamente quiero decirles que el domingo 29 va a estar con nosotros el pastor Kim Rivers. Amén. Su servidor va a ser el traductor. Él solo habla inglés. Si sabe unas 2 palabras en español, no es suficiente. Así que voy a estar aquí para traducirlo. Él es el hermano que es uno de nuestros misioneros que sostenemos. Y él va alrededor del mundo entrenando pastores de la iglesia perseguida. Él me dijo que una vez fui a Chile y cuando llegó ahí le pusieron una bolsa en la cabeza y se lo llevaron para él no sabe dónde. Es un hombre de fe. Pues no sé qué haría yo si me ponen una bolsa de papel encima de la cara para que no mire. Pero él va a diferentes países y entrena a estos pastores para que ellos puedan ministrar a sus congregaciones. Otra cosita más es que nuestros cultos de oración los días martes y el estudio bíblico continúa hoy más que nunca, hermanos. Están pasando demasiadas cosas en el mundo como para que ignoremos que el Señor está apretando los tornillos porque el rapto de la iglesia está bien. El mundo entero está consternado. Quiero decirles que estamos monitoreando la situación del COVID porque la variante Delta está haciendo estragos. Cuando salimos de Honduras nos hicieron hacernos la prueba del COVID, de que estábamos libres del COVID, que dicen que en Honduras hay bastante. Y cuando llegamos acá, y aún antes nos dijeron que en Estados Unidos está creciendo aceleradamente. Ustedes estén pendientes si hay algún cambio, porque ahorita podemos estar sin mascarilla, pero si hay un cambio, yo les voy a avisar. Amén. Muy bien. Eso es todo lo que les quería decir. Quiero presentarles al pastor y mi buen amigo, el pastor Rubén. Hemos sido amigos por mucho tiempo. Y yo le estaba diciendo a un hermano, él va a venir, pero yo creo que viene solo, no estoy seguro que trae la familia. Y nos da el Señor la bendición de que viene con toda su familia. Angelito, ¿verdad? Las angelitas no vinieron. Pastor Rubén, estás en casa, este púlpito es tuyo hoy. Y nos da los nombres de tu familia para que los hermanos los conozcan. Una de las ventajas de los púlpitos así es que tienen a dónde poner las computadoras, el agua, el pan, el vino. Esas cosas no tienen. Muy bien. Gracias, pastor. Muy bien. Gracias. Bueno, sobre todas las cosas, lo más importante creo que tenemos, ¿verdad? Es que tenemos la oportunidad de orar y glorificar el nombre del Señor juntos. Ya sea, en realidad Jesús dijo que no había un lugar específico en el cual podíamos hacerlo, sino donde el pueblo de Dios se reúne, ahí Él se hace presente, ¿verdad? Y creemos en cualquier oportunidad en la
cual nos reunimos, ¿verdad? Podemos experimentar, tener la experiencia de experimentar su presencia y el poder ser consolados, el poder ser animados, ¿verdad? Como se leía en la escritura inicial, ¿verdad? Da fuerzas al que está cansado, y en realidad creo que estamos en unos tiempos en que yo creo que todo el mundo pudiera decir que está cansado. A lo mejor no tanto físicamente, pero sí a través de cansado de oír los noticieros, ¿verdad? Oír todo tipo de cosas negativas que actualmente están ocurriendo en el mundo. Pero tenemos que recordar siempre las palabras de Jesús cuando Él decía, ¿verdad?, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero el pueblo de Dios es llamado a confiar, ¿verdad? A confiar. Es decir, lo que está en peligro en sí, llega un momento que lo que está en peligro en sí, ¿verdad?, no es nuestra vida física, sino nuestra confianza en el Señor. Y hay tantas cosas actualmente que están tratando, ¿verdad?, de acabar, de eliminar, de minimizar, ¿verdad?, la confianza que tenemos en Dios. Por eso el escritor de Hebreos decía que cuando los tiempos se acercan, la iglesia debe congregarse mucho, ¿verdad? Debe reunirse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y mucho más, dice, mucho más cuando veis que el día se acerca. Creo que es parte del conocimiento, ¿verdad?, el desafío que nos hace la palabra de Dios cuando conocemos esas verdades. Es interesante que cuando las cosas van mal, muchas veces la tendencia es a decaer, a minimizar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, cuando la palabra nos dice que debe ser totalmente lo opuesto, ¿verdad? Tenemos que seguir buscando al Señor con más intensidad, precisamente porque es dentro del pueblo de la comunión, del pueblo de Dios, donde nosotros encontramos nuestro consuelo. Así que gracias a Pastor Neftalí, bienvenido de regreso. También andaba de vacaciones, bueno, también estamos de vacaciones. Este domingo ya estamos retomando para comenzar la semana que viene también de labores. Esta semana estuvimos de vacaciones también. Llevamos a los niños por allá de paseo, y algunos de ellos pues se quedaron en casa debido al horario, ¿verdad?, que no están tan acostumbrados a levantarse tan temprano. Pero nosotros hicimos lo posible por estar hoy aquí. Acompaña mi esposa, mi hija mayor y mi hijo también el mayor, y una futura candidata a nuera, ¿verdad? Así que esperemos que ocurra, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 hijos más que están en casa, bueno, 4, ¿verdad? Se quedaron en casa. Las 2 gemelitas, Grace y Angie, y Samuel y Jeremías, ellos se quedaron en casa, así que no somos una familia numerosa. Bueno, ustedes aquí solamente nos ven a 4 de familia, pero viene otro ya en camino, así que mi esposa con 4 meses de embarazo. Hasta hoy sabemos que es nada más uno, así que no estamos tan asustados todavía, ¿verdad? Pero gracias, Señor, por ello. Bueno, hemos venido, nos han hecho la invitación para compartir la palabra de Dios, y es precisamente lo que vamos a hacer, y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a los versículos 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Vamos a poner de pie una vez que ustedes cuenten la palabra de Dios, y vamos a dar lectura con reverencia a su palabra, la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. ¿Les parece si la leemos alternadamente? Es decir, leo el versículo 9, ustedes el verso 10, y al final leemos el versículo 14 todos juntos. El versículo 9 dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres estuvieron en el templo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que lo que este los Dios a su casa santificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, te queremos dar gracias, Padre, porque en realidad lo que hace la diferencia entre unos y aquellos que te conocemos y quienes no te conocen realmente es tu gracia. Por eso, Padre, creo que nosotros que te conocemos nos has llamado a ser predicadores de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a que esa vida que tú nos has llamado a vivir, donde la gracia debe sobreabundar, no solamente en la manera como la recibimos, sino también en la manera como la impartimos. Señor, te queremos dar gracias porque la necesidad más grande que este mundo tiene sigue siendo la misma. No es la vacuna, no es que la pandemia se vaya, es que realmente tú nos mantengas, Señor, de una manera, nos sostengas de una manera correcta delante de ti. Por eso, Padre, el mensaje que nosotros predicamos es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de entrega a ti, es un mensaje de humillación a ti, Señor, que debemos vivir una vida de rendición totalmente a ti, esperando solamente de tu gracia, Padre. Esa es la urgencia, sigue siendo la urgencia todavía en este mundo. Ayúdanos, Señor, a no ser distraídos, a no ser desviados, Señor, a no ser entretenidos por otras cosas que quieren ocupar ese lugar, Padre. Que tu iglesia, Señor, siempre se mantenga dentro del propósito. Ayúdanos a nosotros, Señor, a mantenernos dentro de aquello que tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, a seguir dependiendo de ti en cada momento. Gracias, Padre, te damos por este día. Quédate con nosotros. Ayúdanos a poder glorificarte, a poder honrarte, a poder exaltarte de la mejor manera. Ayúdanos a ponernos realmente en la posición que tú nos quieres tener, Señor, y a ponerte a ti en el lugar que debes ocupar en nuestras vidas también, Señor. Que absolutamente nada, Señor, ocupe ese lugar que tú debes tener, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos. Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos a poder interiorizar tu palabra, Señor. Que realmente tu palabra haga el efecto que tú buscas que haga, Señor, en nuestros corazones. Que haya una respuesta de parte de nosotros, Señor, de una manera personal también. Gracias te damos por este día. Quédate con nosotros, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Instrúyenos, Señor, a través de ella. Ayúdanos, Señor, a responder de una manera humilde delante de ti. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En realidad creo que siempre, ¿verdad? Nos hacemos la pregunta, y hay muchas actividades que hacemos, ¿verdad? Participamos en tantas cosas, pero siempre creo que llega la pregunta: ¿cuánto en realidad hemos logrado, hemos cumplido, ¿verdad? Y todo depende de la manera como lo evaluamos, con el propósito de lo cual de aquello por lo cual se hacen las cosas, ¿verdad? Pensaba, y este mensaje en realidad surgió, ¿verdad?, en uno de los momentos que teníamos en la iglesia de adoración, mientras estaba adorando al Señor, ¿verdad?, y quien nos dirigía la alabanza, mi hija es parte de la alabanza, ¿verdad?, y hacía una pregunta, ¿verdad?, muy simple, y prácticamente la pregunta era: ¿qué le dirías tú al Señor si lo tuvieras frente a frente? ¿Verdad? ¿Qué le dirías, verdad? ¿Qué cosas se te vendrían a la mente para decirle, verdad? Y pensando en ello, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos la clara convicción de que venimos a la iglesia domingo tras domingo. Creemos que le podemos cantar, ¿verdad? Le podemos diezmar, ¿verdad? Podemos dar las ofrendas y todo aquello lo cual venimos a hacer. Y son cosas que venimos realmente a hacer y las hacemos, pero surge a veces la pregunta: ¿cuándo realmente podemos nosotros decir que hemos cumplido con el verdadero propósito por el cual venimos a la iglesia, verdad? Porque de acuerdo al pasaje, según lo que se nos habla, aquí en el versículo 9 dice Jesús, ¿verdad? Bueno, Lucas está dando la introducción de lo que Jesús va a enseñar, y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y empieza Jesús narrando la parábola, o Lucas, de lo que Jesús había dicho, y dice: dos hombres subieron al templo. ¿A qué dice que subieron? A orar, ¿verdad? Y Jesús entendía eso, ¿verdad? Que el templo, ¿verdad?, el lugar al cual venimos, ¿verdad?, es un lugar específicamente a orar. Y cuando venimos a orar se espera que debe ser un momento de comunión, debe ser un momento de tener un encuentro, ¿verdad?, con Dios, de sensibilidad,
donde nuestras vidas, podemos permitir que nuestras vidas sean escudriñadas, nuestros corazones sean escudriñados por Dios, de tal manera, ¿verdad?, que logre o se logre el propósito que Dios está buscando en todo lo que se hace, porque creemos, ¿verdad?, que los cantos que cantamos, creemos que todo lo que es dirigido antes de la predicación es una preparación para llevarnos, ¿verdad?, a una convicción de lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Es decir, el cantar no es el fin, sino es una preparación para llevarnos a entender, a conocer, a que nuestros corazones sean escudriñados por la palabra de Dios y así poder lograr, ¿verdad?, tener aquello que Dios más busca de nosotros, que es quitar aquello, ¿verdad?, que nos tenemos como barrera, que es el pecado, ¿verdad? El pecado, como dice Isaías, todavía sigue siendo la barrera, ¿verdad?, que nos no permite que tengamos esa verdadera comunión con Dios. Y ese pecado aún todavía en aquellos que hemos creído, en aquellos que hemos confiado en Jesús, todavía sigue siendo, ¿verdad?, una de las partes importantes que nosotros tenemos que seguir tratando. Y eso es prácticamente lo que yo quiero tratar también el día de hoy. Hace un tiempo escuchaba una historia de una mujer, ¿verdad?, que caminaba con su hijo en brazos, ¿verdad?, llevaba su bolsa, llevaba a su hijo en brazos, y mientras caminaba, llegó a un lugar donde había una cueva, ¿verdad?, una cueva bastante profunda, y empieza a escuchar ahí una voz que le decía, entra, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante, ¿verdad? Y mientras caminaba y mientras se acercaba, ella escuchaba más fuerte esa voz, ¿verdad? Entra, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Entonces, pensando ella, ¿verdad?, en la invitación que se le estaba haciendo, miró para adentro y miró que esa cueva estaba llena de tesoros. Así que ella, ¿verdad?, entra a la cueva, empieza a tomar cosas, ¿verdad? Una vez llegó un momento en que se llenó tanto de cosas que tuvo que dejar su niño en brazos, que lo traía en brazos, lo tuvo que dejar a un lado para ella seguir llenándose de aquellos objetos, ¿verdad? Llegó un momento en que esa voz vuelve otra vez a decirle, entra, ¿verdad?, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Después de un buen rato en el que ella empezó a acumular todo ese tipo de cosas, vino otra voz y le dijo, tienes que salir, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Así que la mujer empieza a tomar más cosas, se da más prisa y sale de esa cueva, ¿verdad? Y una vez afuera, ¿qué crees que se le olvidó? Lo que no estaba adentro realmente no era lo más importante, sino lo que ella llevaba, dejó a su niño adentro, ¿verdad? Y eso realmente nos lleva a meditar, a pensar, ¿verdad? Aquí Jesús está narrando una parábola, ¿verdad?, donde dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Pero a uno de ellos se le olvidó la parte de la oración más importante. Entraron al templo, estuvieron en el templo, hicieron todo lo que aparentemente estaban acostumbrados a hacer, porque ese es uno de los problemas de nosotros, ¿verdad? Que venimos a la iglesia y ya venimos con una mentalidad planeada, ¿verdad?, planificada, y hacemos todo lo que teníamos que hacer, pero a veces nos olvidó lo más importante, ¿verdad? Y pasa un día, y pasa una semana, y pasa un mes, y pasan meses, y a veces pasan años, y seguimos haciendo muchas cosas en la iglesia y hacemos todo lo que teníamos planeado hacer, pero a veces nos olvida lo más importante. Le preguntaba una vez a un hermano, le dije, ¿cuándo fue la última vez que tú te arrodillaste delante de Dios y le pediste perdón? Dice, cuando acepté a Cristo. Digo, ¿cuántos años hace eso? Ya hace 10 años. Y desde hace 10 años no has vuelto a rendirte delante del Señor. Dice, no, dice la Biblia que nomás una vez se hace. Con razón. Yo pienso que no. Yo creo que realmente el Señor busca, ¿verdad?, entre todas las cosas importantes, ¿verdad? Una de ellas es precisamente eso. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso, verdad? Que olvidamos muchas veces, vamos a hacer algo y se nos olvidan las cosas más importantes. Usted va a viajar, por ejemplo, ya está en el aeropuerto y se le olvidó el ticket. Va a viajar en carro, se sube al carro y después de que se da cuenta, ¿verdad?, que está sentado y va a manejar, resulta que no trae las llaves.
¿verdad? Y en muchas cosas en realidad nos ocurre eso, ¿verdad? Olvidamos muchas cosas que son importantes. Yo pienso que cada domingo, cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? En teoría creemos que tendremos un encuentro con el Señor. Así que ¿cómo podemos estar seguros de que hemos hecho lo más importante cuando estamos dentro de este edificio? ¿Cómo puedo yo salir, verdad, diciendo que en realidad hice yo lo más importante por lo que había venido? En el pasaje que hemos leído se nos habla de dos hombres que subieron al templo a orar. Pero podemos ver que uno de ellos en realidad no lo hizo, o al menos olvidó la parte más importante de su oración. Dice el versículo 11, y el fariseo puesto en pie, oraba. ¿Con quién oraba? Dice, ¿con Dios? Consigo mismo. Imagínense, en el templo había entrado a orar, pero dice que cuando entró al templo empezó a orar consigo mismo. ¿Y cuál es una oración que tiene que ver con nosotros mismos? Cuando nos estamos mirando a nosotros mismos. Y no es una oración que va dirigida ante la santidad, ante lo que Dios es, ¿verdad? Jesús en esta parábola nos quiere dejar bien claro cuán importante es vivir una vida de dependencia de la gracia y la misericordia de Dios. Y vamos a ver 4 cosas que son importantes. Y la primera de ellas es que el arrepentimiento es una actitud más que un acto. El arrepentimiento es una actitud más que un acto. Desde el Antiguo Testamento se establece que es un corazón contrito y humillado el que el Señor no desprecia. Salmo 51, 17. Es un corazón contrito y humillado. Es decir, nuestra actitud cuando venimos a la iglesia debe ser una actitud de contrición, de humillación, ¿verdad? Por la manera muchas veces en las que vivimos nuestra propia vida. Aquí tenemos a dos hombres. El versículo 13, ¿verdad? Nos habla, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Tenemos a un pecador dentro del templo que está orando. Pero también tenemos a otro, ¿verdad? Según el versículo 12, bueno, 11 y 12, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cuál era su oración? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí no tenemos a un pecador, tenemos a un santurrón, ¿verdad? Que se está mirando a sí mismo, evalúa su vida por todo lo que él es y no por lo que Dios realmente es. Lo que hace la diferencia de estos dos hombres es su actitud. Cuando Dios revela, mire, cuando Dios revela su carácter santo, Él tiene un propósito. Cuando Dios revela su carácter santo, Él tiene un propósito, ¿verdad? Y es para que seamos humildes ante Él. Esto lo enseña el profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 1 dice, cuando entró al templo Isaías, dice que él vio al Señor. Pero después que vio al Señor, dice que se miró a sí mismo, ¿verdad? Y ese es el propósito de Dios. Cuando Dios muestra su grandeza, Él busca que nos miremos a nosotros mismos y que podamos ver la diferencia, ¿verdad? Para que entremos en una actitud de humillación, de perdón, de contrición, ¿verdad? Que podamos ver la diferencia entre uno y otro. Dice el versículo 5 allá en Isaías capítulo 6, cuando Isaías mira la grandeza de Dios, después en el versículo 5 dice, lo lleva a exclamar, ay de mí, ¿verdad? Y eso solamente puede ocurrir cuando realmente tenemos una imagen, una revelación clara del carácter de Dios. Cuando nuestras vidas siempre son evaluadas a la luz de lo que conocemos de Dios, a la luz del carácter de Jesús, nuestras vidas siempre van a verse minimizadas. Pero si usted evalúa su vida en base a otro hermano, en base a otro líder de la iglesia, usted siempre va a creer estar bien delante de Dios. Y usted tomó un mal objeto, ¿verdad?, para evaluar su vida, un mal sujeto. Así que la primera reacción de Isaías al mirar la gloria de Dios, una profunda convicción de la santidad de Dios. Y segundo, de su propia pecaminosidad, que lo hizo exclamar, ay de mí, ay de mí.
Y esto nos lleva al siguiente punto. Ser un pecador en realidad no es un motivo para entrar en una desesperación. Reconocer que hay pecado en usted, reconocer que usted no ha vivido de la manera que Dios quiere que usted viva, no es una razón para que usted entre en desesperación y tampoco para que se aleje de Dios. Al contrario, cuando usted reconoce el pecado en su vida, es el momento para regresar a la presencia de Dios. Hacemos totalmente lo opuesto. Normalmente es lo que hacemos. Así que ser pecador no es un motivo para la desesperación, es más bien una oportunidad para buscar la misericordia de Dios. Eso es precisamente lo que hizo el publicano. El publicano, ¿verdad? Dice que ni siquiera quería, no dice que no podía, sino que no quería ni alzar sus ojos, ¿verdad? Se sentía tan pecador, ¿verdad? Se sentía tan excluido, ¿verdad? Que no sentía que tenía ningún mérito. Y esa debe ser siempre nuestra actitud. Aunque trabajemos en la iglesia, aunque cantemos en la iglesia, aunque estudiemos, ¿verdad? Cualquier enseñanza, ¿verdad? Aunque instruyamos a otros, siempre tenemos que sentirnos que no tenemos ningún mérito delante de Dios. Amén. Que vivimos, como decía el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. El primer reconocimiento correcto, ¿verdad? El primer reconocimiento correcto cuando oramos es aceptar que somos pecadores. Dice 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y Dios no quiere que vivamos así. Dios solo otorga misericordia a aquellos que reconocemos que somos pecadores. El problema nuestro muchas veces es que llamamos pecado aquello que es escandaloso, ¿verdad? A veces llamamos pecado, le ponemos la etiqueta de pecado solamente aquello que crea mucho escándalo. Pero no, también hablar mal de otros es pecado. No ayudar a aquellos que necesitan ayuda inmediata también es pecado, ¿verdad? Y creo que la iglesia actualmente pecamos más por evadir aquello que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquello que es bueno. Y hay tanta necesidad actualmente, ¿verdad? Especialmente ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? Cuánta gente enferma, ¿verdad? Que la iglesia puede estar ayudando, podemos estar ayudando. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Por miedo, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando mis suegros, ¿verdad? Fueron a las primeras familias que se enfermaron del COVID, ¿verdad? Y teníamos de alguna manera que estarles ayudando porque ellos no podían salir, estaban aislados, ¿verdad? De la sociedad. Y era se sentía bastante mal, ¿verdad? Uno tener que llevarles comida y dejárselo a la puerta como si hubieran sido mascotas, ¿verdad? Pero la situación no demandaba, ¿verdad? En la iglesia como actualmente, ¿verdad? Hemos descuidado muchas veces esa área, ¿verdad? Debido al miedo a que también hemos enfermado. Porque la iglesia igual. La razón muchas veces por la cual muchos hermanos actualmente no vienen a la iglesia es porque dicen que le tienen miedo a la pandemia. Pero usted los ve en los supermercados, usted los ve, ¿verdad? Por allá divirtiéndose en todo. Hacen todo menos venir a la iglesia. Y cuando uno les pregunta, ¿por qué no vienes? Oh, es que la pandemia. No, pero digo, si algo hay que arriesgarse es para adorar al Señor, ¿verdad? Creo que es lo único que vale la pena, correr el riesgo. Así que el asunto del pecado es un asunto serio, ¿verdad? Y Dios realmente lo tomó tan en serio, y creo que Jesús nos muestra cuán serio es, ¿verdad? Que tuvo que ir a la cruz por ello. ¿Cuál es el resultado? Porque hay un resultado. ¿Cuál es el resultado por hacer, verdad? Querer mantener aquel pecado secreto, aún como cristianos. O sea, nosotros entendemos que cuando hemos creído en Jesús, ¿verdad? Él nos ha perdonado, Él nos ha justificado. Él nos ha llevado y nos ha ubicado en una nueva posición en Cristo, ¿verdad? Una nueva relación con Dios y nos ha justificado. Pero también tenemos que entender que mientras caminamos, mientras vivimos la vida cristiana, hay un pecado remanente dentro de nosotros, que todavía tiene que seguir siendo tratado por nosotros, ¿verdad? Y es el proceso de la santificación que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? A la cual Él está purificando, nos está salvando, ¿verdad? De todo aquel pecado, del daño que el pecado nos ha hecho. Pero ¿qué ocurre cuando no enfrentamos el pecado de esa manera, aún como hijos de Dios? ¿A qué nos exponemos? Para ello me gustaría que viniéramos a Salmo 32. El Salmo 32
experiencias que nos narra el salmista, ¿verdad? La primera reacción que él tuvo cuando cayó en pecado, ¿verdad? En una situación vergonzosa, dice el versículo 3, ¿qué es lo primero que hacemos o buscamos hacer cuando caemos en una situación que sabemos que no glorifica a Dios? Dice el versículo 3, ¿mientras qué? Mientras callé, mientras guardé silencio, mientras quise, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, aún como adultos, somos como los niños. Los niños cuando hacen algo malo, lo primero que hacen, ¿qué es? No corren al papá o a la mamá a decirle, oh mamá, venía a decirte que hice. No. A veces hay que torcerle la mano para que digan qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Y a veces Dios tiene que hacer eso también con nosotros. Aunque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Pero el único pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa. ¿Verdad? Dios perdona todo pecado. El único pecado que Dios no perdona es aquel que nosotros decidimos no confesar, aquel que nosotros decidimos callar, aquel que nosotros decidimos no enfrentar. Por eso el desafío más grande que la iglesia tiene, ¿verdad? Aún como hijos de Dios, es seguir enfrentando aquello que nos separa de Dios, que nos separa de la comunión con Dios. Y no hay otra cosa más seria, ¿verdad?, que nos separa de la comunión con Dios, que es el pecado. Pero ¿qué ocurre, verdad? Cuando el salmista dice, ¿verdad?, en el versículo 3, mientras callé, ¿qué ocurrió cuando decidió callarse? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Había dolor. Decidió callar, tomó la mala decisión de callar, ¿verdad? Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas de día y de noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer. Y eso es exactamente cuando uno reconoce que uno ha caído en pecado. Lo más urgente no es esconder, lo más urgente es confesar, porque eso es lo que logra, ¿verdad?, que entremos una vez más en la comunión con Dios. Al confesar el pecado, ¿verdad?, ha resultados beneficiosos. Dice el versículo 5 del Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad, mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que hay más bendición, ¿verdad? Mientras callamos hay dolor, hay frustración, ¿verdad? Hay aflicción. Y aún le digo, ¿verdad?, a la iglesia de Melrose Park, nosotros todavía no estamos totalmente liberados del pecado, todavía somos vulnerables a caer en él. Por eso es que hay la urgencia, ¿verdad?, como dice allá en 1 Juan 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al confesar la falta hay resultados beneficiosos. El pecado afecta el cuerpo físico y las disciplinas de Dios son dolorosas pero necesarias. David dice que se vio como un hombre viejo doblegado por una carga demasiado pesada para él. El Salmo 51 también nos dice que el pecado causa dolor al pecador. Para empezar, empieza un dolor a nosotros mismos, ¿verdad? Usted va al médico y le dice y el médico dice, no te encuentro nada, no sé qué tienes en realidad, ya te he hecho rayos X, ya te he hecho de todo y no encuentro nada. Muchas veces hay que permitirle al Señor a ver qué encuentra en sus corazones, ¿verdad? A veces hay pecados que tal vez ya pasaron 10 o 20 años. Yo creo que ya Dios no se acuerda de ellos. Había pasado un año aquí más o menos que David había mantenido silencio. Y fue hasta que vino el profeta Natán y lo confrontó y le dijo, ¿has hecho algo? Y fue ahí, ¿verdad?, donde David empezó a reconocer delante de Dios que se había equivocado y empezó, ¿verdad?, su regreso hacia el Señor. Salmo 51, el versículo 3, dice que el pecado crea problemas con la visión, con la mente, el versículo 6, con los oídos, el versículo 8,
con el corazón, ¿verdad? Versículo 10, con su espíritu, versículo 10, y su boca también se ve afectada. Perdió la comunión con Dios. El pecado lo primero que logra es que lo lleva a perder su comunión con Dios. Y es fundamental. Podemos seguir cantando, podemos seguir tocando, podemos seguir enseñando, podemos seguir haciendo cosas para Dios, pero la comunión con Dios está rota cuando no estamos bien delante de Él, cuando no confesamos nuestro pecado delante de Él. Llega un punto en realidad que a veces lo que hacemos se convierte en el instrumento para ocultar la maldad, ¿verdad? Y no hay duda. Me decía un hermano una vez, le dije, el problema de los cristianos, o de nosotros como cristianos, no es que ya no pequemos, sino que somos expertos a veces en ocultar. Y a veces el ministerio puede prestarse para eso, ¿verdad? Pero no, como hijos de Dios seguimos siendo pecadores, perdonados, pero seguimos pecando delante de Dios en muchas formas. El pecado causa dolor a otras personas, el pecado trae consecuencias trágicas a familiares, a otras relaciones. Santiago 1:13-16 lo dice. El pecado de David produjo la muerte, por ejemplo, de Urías. El bebé que tenía con Betsabé murió. Tamar, su hija, fue violada, ¿verdad?, por su propio hermano Amón, quien fue luego asesinado por su otro hermano Absalón, quien luego fue muerto en el campo de batalla por Joab. Pero lo más serio, ¿verdad?, del pecado es que causa dolor a Dios. Principalmente herimos a Dios. El Salmo 51, versículo 4, ¿verdad?, dice que el pecado es directamente contra Dios, aunque no importa cuántas personas son afectadas por él. El pecado nos ensucia, según el versículo 2, versículo 7 del Salmo 51. El pecado es rebelión contra la ley santa de Dios. Si usted quiere saber cuánto el pecado le duele a Dios, solamente hay que mirar el Calvario y mirar al Señor Jesús ahí, ¿verdad?, muriendo por el pecado en la cruz. En la cruz no solamente Dios nos dice cuánto le costó, ¿verdad?, el pagar el precio por nuestros pecados al Señor Jesucristo. En la cruz también Dios nos dice cuánto nos ama a nosotros, ¿verdad? Y eso ambas cosas tenemos que mirarlas ahí. ¿De qué nos perdemos, verdad, cuando no confesamos el pecado? En la experiencia de David, según el Salmo 32, en la experiencia de David, el Salmo 32, versículos 10 y 11 dice: a los malvados les esperan muchos sufrimientos, pero a los que confían en ti los cubres con tu gran amor. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo, hagan fiesta, y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Cuando el cristiano rehúsa confesar sus pecados, el Señor se encarga al final de traerlo de regreso. Y posiblemente puede usar recursos como los que usó con David. David dice que mientras él callaba, ¿qué ocurría en su cuerpo? Había mucho dolor, había mucho envejecimiento, ¿verdad? Había mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque él era un hijo de Dios. Y Dios no podía dejar a uno de sus hijos sin llevarlo, ¿verdad?, a sacarlo de ahí. ¿Cuántos de sus hijos han tenido puro hijo bueno? No. Muchos hemos tenido hijos que no son tan buenos y usted no puede dejarlos. Usted puede, a pesar de lo que hagan, a pesar de lo que digan, ¿verdad?, usted tiene que hacer lo posible por traerlo una vez más de regreso. Y eso es exactamente lo que Dios hace. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Porque ese es otro problema. A veces sí confesamos el pecado, pero nos apartamos. Y ambas cosas son importantes. De hecho, creo que el apartarse es la evidencia más clara si una persona realmente se arrepintió. Esa es la evidencia más clara. Alguien me preguntaba una vez: ¿y cuál es la evidencia más clara si yo realmente me arrepentí? Y le dije: ¿qué sigues haciendo? Dice: pues mi vida ha cambiado totalmente. Esa es la evidencia más clara. Así como la evidencia más clara de un cristiano, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia la pregunta surge siempre de aquellos que se han ido, ¿verdad?, y no han regresado hasta la fecha. Dicen: ¿y ese sería cristiano? Pues la Biblia dice que los verdaderos cristianos son aquellos que perseveran y perseverarán hasta el fin. Así que la
hasta el fin, esos serán salvos. No porque la perseverancia salve, sino porque la perseverancia es la evidencia de la salvación. Así que mientras más espera, más miserable se sentía David. Pasó del silencio, ¿verdad?, al canto. El versículo 7, ¿verdad?, después de que él confesó su pecado, después de que fue perdonado, el versículo 7 habla de que él pudo cantar al Señor. Pero no cantó sin ganas, ¿verdad?, sino cantó con un gozo, con una alegría, ¿verdad? Y ese es el cristiano, ¿verdad?, que realmente ha experimentado el perdón de Dios. Porque tiene un gozo interno que no puede minimizarse con absolutamente nada. Así que si usted ha perdido el gozo, solo le quedan dos cosas. Primero, si ese es el resultado, ¿verdad?, de no arrepentirse. Segundo, pedirle perdón al Señor. El Salmo 51:12, el salmista decía al Señor, no solamente le decía que lo perdonara, sino también le dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Porque la salvación es uno de los resultados. Una persona que ha sido salva vive una vida llena de gozo. Así que tercero, reconocer el pecado no se nos da tampoco el derecho a la misericordia. Es decir, la misericordia no llega automáticamente por un reconocimiento del pecado. La misericordia hay que pedirla a quien reconocemos que hemos ofendido. ¿A quién miraba el publicano? Versículo 13. Lucas 18, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿A quién miraba el publicano? A Dios, ¿verdad? Aquel que él había ofendido era Dios. Y miraba a Dios y le pedía que fuera propicio, ¿verdad?, a él que era un pecador. Mientras el fariseo, ¿a quién miraba? Bueno, entró mirándose a sí mismo. Después el versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como a quien miraba también a los otros hombres. Miraba a la gente, ¿verdad? Eso es importante. Miraba a la gente. Pero después que vio a la gente también miró otra cosa. El versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué miró? Sus obras. Se miró a sí mismo, miró a los demás, miró a sus obras, pero no pudo mirar a Dios. Y por eso tampoco no pudo confesar hacia sí mismo. Por eso les decía que, ¿verdad?, salió de la iglesia. ¿Cómo salió? Jesús mismo lo dice. Verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, se está tratando del publicano, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, con una postura que indicaba orgullo, se miró a sí mismo, después miró a los demás, verso 11, segundo miró sus obras, y al hacer eso, ¿qué logró? Cuando el fariseo se mira a sí mismo, cuando el fariseo mira a los demás, cuando el fariseo mira sus obras, ¿qué logró? Nada. Nada. Salió igualito como cuando entró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le olvidó la parte más importante de su oración, que era aquella, ¿verdad?, que lo llevaba a vivir, ofrecía, ¿verdad?, su vida, que era una dependencia del poder y restauración de Dios. Solamente el reconocimiento profundo y verdadero de haber pecado es la marca de un penitente genuino que se prepara para recibir la misericordia de Dios. Hacia donde vuelve la cara ve su pecado y a través de él el ojo de un Dios airado que le invita a arrepentirse. David, como rey, había abusado de su poder. Él sabía que nadie podía confrontarlo. No había autoridad terrenal para llamarlo a cuenta. Solo Dios era más grande que él y solamente él tenía toda la autoridad de juzgarlo y castigarlo. Y David recibe o decide ser honesto y se rinde delante de Dios. Eso es lo que hace grande a David, ¿verdad? Era un hombre que tenía la capacidad de rendirse, doblegarse, ¿verdad?, delante de Dios. Esa misma actitud estaba en el publicano. Se golpeaba en el pecho, dice el versículo 13. No dice que lo hacía una vez, ¿verdad? El texto realmente, en el original griego, ¿verdad?, dice que se golpeaba muchas veces. Le dolía realmente la vida que él estaba viviendo.
Y Dios quiere también que el corazón y el alma sientan profundamente la transgresión y se vuelvan a Él con la compulsión y el remordimiento más completos. David reconoce que Dios ha obrado eso en él, porque sabe, hasta eso es lo que Dios tiene que hacerlo. ¿Verdad? Hasta sentir esa necesidad por arrepentirse es una necesidad que solamente Dios puede hacer. Hay gente que piensa y que dice muchas veces, yo voy a pecar, voy a seguir, y ya para tal fecha o para tal tiempo yo me voy a venir y voy a... Tenga cuidado con eso. Porque dice la Biblia, el escritor de Hebreos dice, cuenta la triste realidad de Saúl. Dice que Saúl nunca encontró oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Pero nunca sintió realmente esa necesidad, ¿verdad?, de venir delante de Dios a arrepentirse. Y créanme que esa es una situación seria cuando uno llegue a esa condición. Por eso, el pecado por implicación, ¿verdad?, el pecado endurece. Pero vivir en una continua confesión del pecado es lo que nos mantiene también en sensibilidad ante Él. Dice el salmista, ¿verdad? Estamos 51, 16 y 17. Dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Y esa es la actitud del cristiano. Una actitud de humillación, una actitud de arrepentimiento. Esa es la mejor ofrenda, dice el salmista, que uno puede ofrecerle delante de Dios. No hay mejor ofrenda según el salmista, ¿verdad? Y según la palabra de Dios, que es cuando venimos delante de Dios en humildad y en arrepentimiento. Tener sentimientos de ser pecador y justificarnos a nosotros mismos, no, con eso no logramos nada. Más bien, con esa actitud, cancelamos la misericordia de Dios. Según el verso 14 de Lucas 18. Es por ello que no hay oración más grande y que no debemos olvidar que aquella cuando declaramos que somos unos miserables necesitados de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, allá en Romanos 7, versículos 24 al 25, él decía, ¿verdad?, miserable de mí. ¿Verdad? Miserable de mí. ¿Quién nos separará, verdad? ¿O quién nos sacará de esa condición pecaminosa? Y él mismo lo dice, ¿verdad? Pero gracias doy a Jesucristo, quien nos da la victoria. Así que vivimos en esa lucha continua, pero la victoria siempre está. La victoria del cristiano siempre está en confesar, no en ocultar. ¿Verdad? Cuando ocultamos, créame, Dios disciplina también a sus hijos y nos permite muchas veces tener experiencias de disciplina, pero su propósito principal es traernos de regreso. La opción de vivir alejados de Dios, esa nunca se tolera, ¿verdad? Porque Dios realmente busca lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es estar cerca de Él. Un buscador de la misericordia de Cristo nunca la encontrará mientras su corazón esté titubeando entre los placeres del pecado, la confianza en su propia justicia y la entrega completa de su vida al Señor. Esa forma de búsqueda es demasiado defectuosa para que llegue a tener éxito. Este verso de Miqueas, y concluyo con ello, Miqueas 6, versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esa es la actitud. Esa es la manera en la cual nosotros agradamos a Dios. Casi por lo regular, ¿verdad? Nosotros tenemos solamente 2 opciones. O vivimos en rebeldía o vivimos en humildad delante de Dios. ¿Verdad? No hay un término medio. Un término medio es rebeldía. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad? Él nos ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El versículo 14 de Lucas 18 dice entonces, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que la humillación delante de Dios logra mucho, pero la exaltación, ¿verdad?, de nosotros mismos o delante de otros no logra absolutamente nada. Usted, yo estamos a punto de salir de este lugar, ¿verdad?
¿Cuándo fue la última vez que usted se evaluó, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted permitió que Dios evaluara su corazón, evaluara su vida, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a Dios, verdad? Como le digo, nosotros los cristianos muchas veces ya no pecamos tanto haciendo cosas, verdad, escandalosas. Ahora pecamos más por dejar muchas veces de hacer lo que Dios nos ordena hacer, que es bueno, ¿verdad? Aún también eso es pecado. Es decir, no solamente pecamos por comisión, sino también pecamos por omisión. Usted va a salir de este lugar hoy, ¿verdad? Y va a su casa. ¿Y cómo va a salir? ¿Tal y como entró? ¿O usted va a regresar a casa, ¿verdad? Justificado. Solamente hay una forma en la que usted puede salir justificado de este lugar. Eso no lo dice. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que clamar por su misericordia. Yo quiero invitarle, ¿verdad? Para concluir. Yo creo que es la única manera correcta de concluir. Quiero invitarle, ¿verdad? Si usted cree, ¿verdad? Usted siente que está de alguna manera en cualquier área de su vida, está en una manera, ¿verdad?, incorrecta delante de Dios, ha estado desobedeciendo a Dios en alguna área específica de su vida. Yo no lo conozco a usted, ¿verdad? Dios lo conoce a usted, Dios sabe. Y si usted cree que hoy es el día de ponerse a cuentas con Él, usted hoy no quiere salir de aquí como un fariseo, quiere usted salir como un publicano, ¿verdad? Necesitado de la gracia, de la misericordia de Dios. Si usted hoy quiere arrepentirse delante de Él, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. En realidad, fuera de Jesús, ¿verdad? No tenemos esperanza. Fuera de lo que Dios nos ha dado, no tenemos esperanza. Solamente la gracia y la misericordia de Dios necesitamos, ¿verdad?, para estar bien delante de Él. Así que si hay alguien, ¿verdad?, hoy en este día que dice: he estado viniendo a la iglesia y aunque sí he trabajado, aunque sí hago todas las actividades que se me han encomendado, puedo mirar como el fariseo, ¿verdad?, que doy diezmos, que canto, que hago aquello, que hago lo otro, ¿verdad?, y todo eso me ubica en una posición mejor que los demás. Quiero dejar esa actitud, pero hoy quiero pedirle al Señor perdón, ¿verdad?, porque yo sé delante de Dios que he estado viviendo una vida que no le agrada. He estado viviendo una vida que realmente no glorifica a Dios. No he sido el mejor vecino, no he sido el mejor empleado, no he sido el mejor, he estado haciendo cosas que yo sé que no le pertenecen al Señor, pero hoy quiero salir de aquí justificado. Si hay alguien, ¿verdad?, que hoy quiere tomar esa decisión, vamos a orar. Ahí donde está, no tiene que venir, ¿verdad?, no tiene que estar enfrente. Ahí donde usted está, vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor. Porque hoy el Señor quiere que usted salga de aquí justificado. Hoy el Señor quiere que usted salga de aquí diferente, renovado, listo, ¿verdad?, para enfrentar una vida diferente. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este día. Te queremos pedir perdón porque cuántas veces, en lugar de confesar nuestros pecados, preferimos, Señor, ponernos a trabajar y querer lograr estar bien delante de ti a través de todo lo que hacemos. Cuando realmente todo lo que hacemos aún puede ser desagradable, porque no estamos empezando por hacer lo más importante para nosotros. Muchas veces lo que creemos más importante nosotros no es en sí lo más importante para ti. En realidad, tú quieres, sí, no hay duda, quieres que hagamos tu obra, quieres que hagamos las tareas que tú nos has encomendado, pero quieres que todas esas obras, esas tareas partan de una vida que se ha rendido a ti, Señor. No quieres gente trabajando, viviendo en rebeldía, Señor, sino quieres gente trabajando, viviendo, Señor, en humildad, en entrega, en una vida totalmente restaurada, una vida totalmente limpiada por ti, Padre. Por eso, Padre, queremos pedirte que hoy, Señor, tú escudriñes nuestros corazones y que mires dentro de ellos, de lo más profundo de ellos, Señor, y veas si hay en ellos, Señor, un camino, una actitud o una acción perversa que no te agrada, no te glorifica. Y que tengamos el suficiente valor, porque realmente se necesita eso. Para enfrentar el pecado se necesita valor para confesarlo. Venir delante de ti, Señor, y pedirte que nos perdones, que te hemos fallado, que hemos transgredido, Señor, los límites de aquello que tú nos has trazado. Pero hoy, Señor, venimos delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos perdones.
dado, Señor, para poder enfrentar una vida 24/7 confiando en ti. Queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos das de tener un lugar como este, donde junto a la par de otros podemos adorarte, podemos alabarte, regocijarnos en ti, Padre. Aquellos que tal vez a través de la pandemia, a través de tantas cosas adversas, aún por la pérdida de algún familiar, han perdido el gozo de tu salvación. Yo te pido, Padre, para que tú se los devuelvas también. Vuelvan a tener la experiencia, Señor, de ese gozo en ti, Señor, de ese deseo por querer comprometerse con tu iglesia. Como se mencionaba hace rato, hay tanta necesidad. Hay personas que por diferentes actividades, por diferentes cosas, tienen que irse tal vez a otros lugares. La iglesia sigue teniendo la necesidad por nuevos obreros. Ayuda a nuestro hermano Pastor Neftalí, Señor, a poder seguir con esta obra. Que tú sigas proveyendo, Señor. Ese es el plan inicial de acción. Pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Te pedimos, Señor, para que esos obreros partan de ahí, Señor, de una vida entregada a ti, rendidos a ti, Señor, dispuestos a agradecerte, Señor, a través de su vida, lo que tú has hecho en ellos. Padre, gracias te damos por este día, por la oportunidad de acercarnos a tu palabra, por la oportunidad tal vez de enfrentar aquello que muchas veces no queremos hacer y que muchas veces luchamos más para ocultar nuestro pecado que para confesarlo. Pero Padre, siempre nos estás dando la oportunidad para que volvamos a ti. De hecho, es urgente que nos pongamos siempre a cuentas contigo. Gracias te doy, Padre, por este día. Partimos siempre de tu gracia, Padre, para venir ante ti y para recibir tu perdón también, Señor. Perdona a cada uno de mis hermanos, Señor, cualquiera sea su necesidad, cualquiera sea realmente la lucha que tienen, Señor, porque todos de alguna manera estamos luchando con algo. Muestra tu gracia, Señor, fortalece esas áreas débiles que tengan, para que vivan, Señor, con una actitud correcta delante de ti. Ayúdanos, Señor, que tu gracia, que tu misericordia siempre nos proteja y que siempre, Señor, nos mantenga firmes, dispuestos delante de ti. Gracias, Padre, yo te doy por este lugar, por cada uno de los hermanos. Sigue bendiciendo sus vidas, sigue cuidando a su hermano pastor. Sánale, Señor, de cualquier dolor, cualquier enfermedad. Toca su vida, su corazón, su cuerpo físico de una manera especial para que tú, Señor, sigas realizando esa tarea que tienes, Señor, a través de él. Gracias, Padre, te doy por todos esos hermanos que le acompañan en el camino, para que él sienta ese aporte, ese soporte, Señor, día a día. Y este lugar, Señor, siga siendo un lugar donde la gente siga buscando de ti. Gracias, Señor. Gracias te damos por este día. Quédate con nosotros el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Pastor Rubén, muchísimas gracias por traernos hoy la palabra de nuestro Dios. Qué hermosa es la palabra de Señor. A veces que real, ¿verdad? Nos habla directamente a nosotros. No importa si quieres hacer un poquito para un lado, te llega. Hermanos, les recuerdo que hoy tenemos un picnic, así que por favor no se vayan, porque vamos a convivir como hermanos, como amigos, como iglesia. Vamos a pasar un momento agradable de convivencia, hermanos. Y pastor, de verdad, Pastor Rubén Arreola, le agradecemos porque graba su parte de su bella familia y trajo esta palabra que edifica. Iglesia, Casa de Vida, Dios ha hablado hoy y creo que es necesario, ¿verdad?, que siempre tratemos de ponernos a cuenta, día con día, estar pendiente, qué nos hace falta. Tenemos una meta, estamos en la carrera, no hemos llegado, pero hay una meta, ¿verdad? Hay una meta en la que, con todas nuestras fallas, deficiencias o lo que queramos llamarle, a veces son puras excusas, se nos olvida, ¿verdad?, que pensamos que la salvación ya está asegurada, ya no hay nada que hacer. No. Vamos como un solo cuerpo en Cristo, juntos, por esa promesa de nuestro Dios. Vamos a entonar una alabanza más para despedirnos, hermanos.
darle gloria a Dios durante esta marcha en la que estamos en el transcurso de la vida. No queda más que imaginarnos ese momento en el que vamos a estar ahí frente a nuestro Señor. Cuando Él venga, ese caballo blanco, resplandeciente como el trueno sobre las nubes y diga: iglesia, he venido por ti. No queda más que imaginarnos ese momento tan perfecto. Puedo imaginarme soñar cómo será al estar ante ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar y cantaré aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo me desvelo, el Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme. Tu gloria, que sentirá mi ser. Te danzaré por ti, Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya. Quizás aún no pueda hablar, puedo imaginarme, solo una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme a Dios, su iglesia está aquí ante sus ojos. Oh mi Dios, gracias. Gracias, Padre, por este hermoso día. Gracias, Padre, porque sabemos que tú, Señor, nos has hablado. Perdona, por favor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas.
Levanta nuestra fe, Señor, nuestras fuerzas para que sigamos defendiendo el mundo como las águilas. Y lleguemos a esa meta, sabiendo, Señor, que no somos dignos ni merecedores, pero tú has tenido misericordia de nosotros, porque tú has pagado el precio, oh Jesús. Porque tú nos has lavado con tu sangre preciosa, mi Dios. Perdona a tu pueblo, por favor. Lávanos, Dios. Purifica, santifica tu iglesia, mi Dios. Limpia nuestras vestiduras. Limpia nuestras vestiduras. Queremos estar limpios. Llena nuestra lámpara con aceite. Queremos estar listos. Tu iglesia te espera y te agradecemos todo. Que el Señor les bendiga, hermanos.